Bueno, seguimos en esta primera jornada de la 7ª PyCon de Colombia. Muchas gracias por la presentación, por la intro. Y como bien decía Esteban recién, esta charla se llama From Roots to Live, Storytellings of Dependency Trees, Beautify Your World with Poetry. Y es lo único que tenemos de ChatGPT en la charla, ¿sí? O sea, sé que está de moda y dije, no puedo ser menos, quiero meter algo de ChatGPT y le pedí que me diera un título para la charla. Así que esto es lo que salió, ¿sí? Bueno, les quiero contar esta pequeña travesía que tiene que ver con el uso de Poetry y de por qué tomamos esa decisión. Antes que nada, les quiero dar gracias a la organización y obviamente por la invitación, el espacio, también obviamente a los sponsors que hacen posible todo esto, pero sobre todo a ustedes que están ahí del otro lado y a quienes estén viéndolo después, cuando lo graben, que les pareció interesante la charla. Así que muchas gracias. Mi aplauso para ustedes. Para comenzar, me presento brevemente. Como dijo Esteban, soy Leandro Colombo Viña. Algunos me conocen como Lecovi. Es mi handler en las redes sociales. Actualmente estoy trabajando como Senior Manager en Mercado Libre, ¿sí? Hace 3 años entré ahí y básicamente es una de las poquitas cosas que veníamos haciendo dentro de Meli, lo que les voy a contar. Y hace casi 10 años que estoy acompañando en la comunidad de Python Argentina, ¿sí? Desde el año 2013, participando en la comunidad y desde el año 2016 siendo fundador y tesorero de la Asociación Civil de Python Argentina. Pero no vine a hablar de mí, para eso me pueden invitar un tinto en el pasillo, tienen mis redes de contacto, ¿sí? Nos encontramos y charlamos de lo que quieran. Bien, les quiero contar un poco cómo armé esta charla. Tiene como 4 estadios, 4 puntos, ¿sí? Donde el contexto del problema, ¿sí? Así ustedes entienden qué era lo que nos estaba, digamos, molestando, qué pensamos como solución, cuál fue el plan que ideamos, qué fue lo que nos sucedió y después, finalmente, un poco de los aprendizajes que tenemos. En general me gusta empezar las charlas con una frase y ahora decidí empezarla con esta, ¿no? Que dice, un camino de 1000 millas empieza con un primer paso. Siempre que el camino te parezca largo, siempre tenés que dar el primer paso. Así que si están tratando de emprender, den ese paso que es el más difícil. Un poco relacionándolo a la charla que daba Lucas al principio de la conferencia, es romper esa fricción, ¿no? Bueno, arranquemos con el problema. Yo les dije, laburo en Mercado Libre, entré a trabajar en el 2020. ¿Qué hacemos en Mercado Libre? En Mercado Libre somos un e-commerce y una fintech y tratamos de democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros de toda la región de Latinoamérica. Estamos presentes en 18 países de Latinoamérica. Creo que acá en Colombia nos usan bastante. Y, por ejemplo, tenemos acá, como para compartirles, los resultados del primer quarter de este año, ¿sí? Cómo se consigue todo ese volumen de movimiento de cosas y de plata que se mueve, qué sé yo. Somos alrededor de 45.000 empleados, colaboradores, funcionarios, díganle como quieran, de los cuales casi el 30%, el 33% somos de IT y producto. Es decir, unos 15.000 hoy, en el 2023. Tenemos unas 20.000 aplicaciones funcionando y haciendo funcionar Mercado Libre y Mercado Pago, ¿no? Cuando hablo de todo ese ecosistema. En algún momento, Meli, como le decimos nosotros internamente, fue un monolito, ¿sí? Si alguna vez ustedes están laburando en una empresa más chiquita, seguramente estén laburando en un monolito. No se piensen que los microservicios vienen a salvarles ni nada por el estilo. Son simplemente distintos estadios. Por la cultura que tenemos nosotros en Meli y por la evolución, en algún momento fue necesario crear un propio sistema que nos permita crecer más rápidamente. Porque nos gusta tener el dominio total del ciclo de vida de nuestras aplicaciones en el ecosistema. Y así construimos Fury. Tal vez en algún momento escuchan alguna otra charla de alguno de los Meli que tiene que ver con Fury. Nos permite construir aplicaciones, es nuestro Platform as a Service, ¿sí? Tanto las aplicaciones internas que usamos nosotros en los back office como las que son customer facing, ¿sí? Todo lo que hacemos para nuestros usuarios. Esto nos brinda una capa de observabilidad, nos da monitoreo de uptime, resolución de problemas, diagnósticos,
Nos permite tener diferentes tipos de aplicaciones web, librerías, aplicaciones de datos, ¿sí? Que nosotros las llamamos Fury Data Apps, que son las que intervienen con datos y Machine Learning. Y nos permite tener control sobre qué servicios conectamos. Es una capa de abstracción que nos permite trabajar y le da al developer la abstracción de todo el track de operaciones, ¿no? Entonces, todo lo que es servicios, todo lo que es message queues, databases, key value stores, etcétera, se conectan a través de Fury. El developer no tiene que configurar nada. Más o menos el 75% de nuestras aplicaciones hoy en día viven en Fury, ¿sí? Esas 20.000 aplicaciones que yo les contaba al principio. De eso tenemos unas 53.000 instancias. ¿Por qué tiro todos estos números al azar? No es que es un código secreto que le estoy pasando a nadie ni nada por el estilo, sino quiero darles un contexto de qué tipo de laburo estamos haciendo y cómo las cosas nos afectan. Nosotros que por ahí trabajamos en este ecosistema, nos parece natural hablar de estas 20.000 aplicaciones. Digo, yo hasta antes de trabajar en Mercado Libre manejaba 3, 4, 5 aplicaciones, no mucho más, ¿no? Y ahora de repente estamos gestionando cambios y cosas para ese número de aplicaciones. Las principales tecnologías que trabajamos hoy en Meli son estas que ven ahí en pantalla, ¿no? Go, Java, Python, Node.js y otros como iOS, Android, Kotlin. Pero bueno, no vengo a hablarles de Fury, para eso habrá otro momento. Les quiero contar qué es lo que estamos haciendo, qué nos pasó en el 2020 cuando yo entré a laburar ahí para manejar el ecosistema de Python. Si empezaron con Python hace poco, o si son un poco más viejos, por ahí como yo, y recuerdan sus comienzos, probablemente conocen el término Dependency Hell, ¿no? Que es algo bien conocido en el ecosistema de Python y tenemos muchas herramientas, ¿no? Por ahí hace un tiempo no proliferaban tanto y en los últimos años han nacido muchas. De hecho, incluso este es un screenshot de abril de Armin Rocher, el creador de Flask, que ahora viene codeando en Rust hace rato, donde publicó su herramienta escrita en Rust para manejar todo esto, ¿no? Como verán, es un tema controversial en el ecosistema de Python. Bueno, la historia comienza en el 2020. Pobre, quería sacar una foto y te moví el slide. Después te paso los links, quédate tranquila. Meli 2020, ¿no? Un mundo pandémico. Estábamos todos encerrados en nuestras casas, por lo menos en Argentina, no sé cómo fue allá. Yo ahí entré a Mercado Libre. Mercado Libre tenía en ese entonces 11.000 colaboradores. Estábamos hablando más o menos 5.000 personas trabajábamos en el equipo de IT. Y además se había propuesto un plan de crecimiento, ¿no? Yo había entrado para trabajar en el ecosistema de Python, me habían llamado para mejorar un poquito ese ecosistema o empezar a ocuparse de las librerías, de las imágenes de Docker, de la calidad, del tooling. Teníamos unas 10.000 aplicaciones en Fury. De esas 10.000, más o menos 2.000 eran Python. Les digo, eran librerías o paquetes, eran aplicaciones web y también lo que llamamos nosotros FDA, que son las Fury Data Apps, donde está nuestro ecosistema de Machine Learning. Nosotros en Meli, principalmente el leitmotiv de Python dentro de Meli es hacer Machine Learning o Data Science y es nutrirnos de ese ecosistema. Ahí, en esas web apps, en esas FDAs, tenemos los ETLs, los jobs, los MPIs que sirven los modelos. ¿Quiénes eran o quiénes son los principales usuarios de Python dentro del ecosistema Meli? Porque esto tiene que ver con todo el contexto. Los principales usuarios de Meli son gente que hace Machine Learning. Y hoy charlaba con uno de los chicos que están por ahí en el auditorio, que no nos conocíamos previamente, y me contaban que justamente ellos hacen juegos con Python, pero no la parte de ingeniería, porque tienen un equipo de ingeniería que hace las cosas y que las cosas funcionen, ¿no? Machine Learning, Data Science, es decir, en general los usuarios de Python que nosotros tenemos no tienen un background fuerte en ingeniería de software y en desarrollo de software, ¿sí? La mayoría de las cuestiones que teníamos en Python tenían que ver con scripting, tooling, algunos back office internos y demás. En general, digamos, poca o baja experiencia en desarrollo de software formal, ¿no? En el ciclo de vida de una aplicación. En ese momento,
Las aplicaciones Python se definían con el requirements.txt o requirementsStar.txt o el setup.py de las lib, ¿sí? Divino, porque cuando tenías que hacer troubleshooting o ver, tenías que andar mirando 35 archivos distintos y además es un ecosistema que depende mucho del flow que tenga el equipo. Si el equipo no es consistente, ¿sí? Te da un problema grande de decir, bueno, nada, pip ejecuta y resuelve las dependencias hoy, cuando tengo que volver a instalar para mañana, dentro de 3 meses, resolvió otras dependencias y bueno, vos tenés otro problema ahí. Entonces, no hay ningún tipo de enforcement. La plataforma, ¿qué era? La plataforma era lo que les contaba recién, ¿no? Estas Docker images, los pipelines del continuous integration, las cuestiones de calidad, el coverage. Entonces dijimos, bueno, pensemos en hacer algo. Esto no puede ser. Cada vez que teníamos que hacer troubleshooting nos teníamos el problema de, vemos el entorno de dev, ok, pero no es lo que está pasando en prod. Y no es lo que yo paso ahora en local, porque nada, resolví las dependencias de otra manera y no sabíamos, no teníamos una solución concreta. Bueno, pero si proponemos un cambio, ¿cuánto nos va a llevar? ¿Qué tipo de transición? ¿Cómo vamos a hacer para hacer esto? Digo. Entonces, repasemos cómo era el contexto. El sistema que estábamos usando para declarar las dependencias es poco confiable, ¿sí? Nos resulta fácil de reproducir. No es fácil de reproducir lo que tenías en algún momento del tiempo, porque tenés diferencias en el momento en que lo ejecutes, ¿sí? Los usuarios con poca experiencia en mecanismos de desarrollo de software y poco conocimiento en los sistemas tradicionales. Y también muchos usuarios acostumbrados a otro tipo de herramientas. Por ejemplo, nos hablaba mucho de Conda, ¿sí? La verdad que no teníamos soporte. Y obviamente la complejidad de tener múltiples archivos. Digo, por ahí tenías una lib y tenías una lib donde definías cosas en el setup.py y después en el requirements y después en realidad si tenías algo requirements.dev o -dev para las dependencias de desarrollo y también poca info de metadata útil. Entonces, nada, estábamos llegando a los objetivos nosotros hablamos de objetivos a fin de año y decimos, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Ya está. Vamos a resolver este problema, ¿no? Nos propusimos a cambiar esto. Bien. Segunda parte. Vamos a contar el plan. ¿Cuál es la idea? La idea es, bueno, esto hay que hacerlo más confiable, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, nos basamos principalmente en estudiar qué herramientas había. Ahí estaba PyPEM, Poetry. Bueno, nos caímos por Poetry porque nos funcionaba un poco mejor. PyPEM venía de un desarrollo hibernado durante un tiempo, había vuelto a la vida, ¿sí? En ese momento, pero no venía con desarrollo activo. Y además, Poetry venía basado en un PEP, ¿sí? Estaba basado en el uso de, posta, te paso las slides después, no te gastes la cámara, te juro por Dios que te las paso. PyProject.toml, ¿sí? La definición de las dependencias dentro del PyProject. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Mi líder en ese momento me dijo, me encanta la idea. Y me dijo, ¿cómo lo vas a hacer? No tengo la más perra idea, dijo. La verdad que no lo sé, pero bueno, pensemos un plan. Pensemos un plan, y el plan era simple. Nosotros trabajamos en Meli en time frames de quarters, ¿no? Medimos todo cada quarter. En Q1 dijimos, ajustamos la plataforma. Ok, hacemos que la plataforma soporte el uso de PyProject y PyProject.toml, que soporte el Poetry.log, que entienda eso, ajustamos el pipeline para que funcionen las dos cosas. Buenísimo. En Q2, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada, llamamos a equipos cercanos, ¿sí? Les decimos, empiecen a adoptar. La idea era, en ese quarter, trabajar con equipos cercanos que nos levanten errores que hayan detectado y nosotros los arreglamos. Listo. En Q3 metíamos el acelerador a fondo y a todo el mundo a migrar. Y en Q4 empezar el mecanismo de bloqueo para que la gente que no había migrado, empezar con los enforcement para decirle, dejen de usar el viejo sistema, tienen que usar el nuevo. Pan comido, ¿no? Dice. Bueno, les cuento un poquito la historia.
Trabajamos durante quarter 1 sin ningún problema, adaptamos la plataforma, era fácil eso. ¿Por qué era fácil? En general, bueno, no me puteen, yo soy manager, pero en general los problemas técnicos suelen ser fáciles, ¿no? Porque es resolver el problema técnico, ¿no? O sea, no es fácil, ya sé que no es fácil. Pero suele ser más complejo resolver otro tipo de problemas, como por ejemplo decirle a la gente que use otras herramientas, ¿no? Entonces, en el primer quarter pudimos hacer que la cosa funcione. La plataforma soportaba todo eso y todo lo anterior, ¿no? Pero cuando nos pusimos a ejecutar el plan con poca experiencia, nosotros teníamos 6, 7 meses en la compañía, ¿no? Cuando empezamos el plan no tuvimos en cuenta la escala. Según lo que encontrábamos en Fury, o sea, investigábamos la API de Fury y nos decía, che, tenés 2000 aplicaciones en Python. Ok, más o menos unas 260 libs, unas 630 web apps y unas 1000 y pico de aplicaciones de datos. Cuando dijimos, nosotros nos habíamos puesto tipo un objetivo de, no sé, el 30% de aplicaciones migradas. 30% de aplicaciones migradas. O sea, hagan la cuenta. Nos dimos cuenta de que no íbamos a llegar. Claramente no íbamos a tener ese objetivo alcanzado. Entonces dijimos, ya está. No son aplicaciones lo que tenemos que mirar. Porque no importa cuántas aplicaciones tienes. Digo, cuando Jason está laburando, cuando Víctor está laburando, es un equipo y el equipo gestiona por ahí 5, 6 aplicaciones. Entonces, no son las aplicaciones las que tenemos que mirar. Son los equipos. Entonces, ¿cuántos equipos teníamos? 186. Ok, bien. Pero al enfocarnos en los equipos, el problema tenía que ver más con la gente, no con un problema técnico. Teníamos que juntarnos con la gente y decirle qué hacer, cómo usar, escucharlos, abrazarlos virtualmente, ¿no? Entonces, todas las actividades que nosotros habíamos pensado tuvieron que sufrir ajustes. Entonces, nuestra cara fue de, what the fuck. Cuando empezamos a ver todo el ecosistema, empezamos también a detectar un montón de cosas. Como por ejemplo, che, muchas de estas aplicaciones, 2000 aplicaciones estamos usando en este momento. Y nos damos cuenta que no, que había muchas POCs, o sea, pruebas de concepto. Había muchos ramp-ups, ¿sí? Che, vení, acá hay una plataforma, esto es Fury, tenés que empezar a conocerlo, hacete un ramp-up. ¿Qué es un ramp-up? Una aplicación de demo que vas a ver. Muchas aplicaciones de demo que no estaban tagueadas como de demo, porque por ahí en algún momento cuando, no sé, decías voy a crear una aplicación de demo, fallaba la creación y decías, bueno, ya fue, la creo como no demo y después la borro. ¿Ustedes la borraron? Bueno, muchos otros tampoco. Y además encontramos que no había muchas, había muchas aplicaciones que no eran productivas, que no estaban vivas, que no tenían cambios, ¿no? Entonces, nos faltaba este concepto, esta idea de, ok, ¿qué tenemos que ver? Necesitamos encontrar o detectar las aplicaciones donde valía la pena hacer el cambio. Yo no quería decir al equipo, nada, Juan, tenés 10 aplicaciones, necesitas que en las 10, no, pero lo que pasa es que en estas 8 no hago nada, las tengo ahí porque, no sé, hice un sample app, la dejé ahí, no voy a migrar eso. Bueno, no sé. En nuestra métrica nosotros necesitamos tener esos resultados. Entonces, de esas 2000 aplicaciones teníamos que priorizar las que realmente estaban entregando valor a Mercado Libre. O sea, básicamente era un ejercicio de priorización y de entender dónde estaban. Entonces, nos pusimos a pensar, la gente es la que hace los cambios. Entonces, la gente es la que necesita cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? No es una cuestión de tooling esto. Entonces empezamos con espacios abiertos, los viernes a la tarde de Argentina, al mediodía de ustedes. Nos conectamos y decimos, che, espacios abiertos, escuchamos tu problema con Poetry. Vení y conectate. Todo por Slack, no había... Después lo hacíamos por una Meet. Y escuchábamos, y eso nos dio mucho insight. Armamos workshops, armamos guías, armamos how-tos, armamos aplicaciones de ejemplo para mostrar, che, mira, la migración la tenés que hacer así, la migración la tenés que hacer asá. Pero sobre todo lo que más nos funcionó fue el espacio abierto y el workshop con la gente y con los equipos.
Y otra cosa que no tuvimos en cuenta en su momento es que Meli tenía un plan de crecimiento, ¿sí? Nosotros en el 2020 teníamos 2.000 aplicaciones, hoy tenemos 5.600 aplicaciones. Es decir, nosotros avanzábamos en el quarter y la meta se iba alejando. O sea, migré 3 aplicaciones, buenísimo, ahora es el 0,3%. Ok, bueno. Después de tanto pensar y de pensar en el equipo, siempre estábamos pensando en aplicaciones productivas. Pero no, la verdad es que no era el concepto. Y con el equipo llegamos a la conclusión, mentira, no fue con el equipo, fue Marcos, el TL del equipo que estaba pensando en ese problema y dijo, no sé, debe haber tenido algún tipo de epifanía o algo por el estilo y dijo, ¡ah! No son aplicaciones productivas, son aplicaciones activas. Esas son las aplicaciones que nosotros queremos ver. Y eso nos cambió completamente el enfoque. Porque estábamos pensando en aplicaciones vivas, en aplicaciones, decíamos, bueno, no sé, tenemos aplicaciones zombies, todo un contexto bastante pandémico, ¿no? O sea, y muchos otros términos. Pero cuando llegamos a la conceptualización de aplicaciones activas, eso nos facilitó el camino. Nos permitió enfocarnos en qué aplicaciones realmente tenían sentido pedirles que hagan la migración. Y ahí empezamos a trabajar en esto que ven en pantalla, en una pequeña aplicación con Python, un Django con Dash, que nos mostraba distintas métricas de las aplicaciones. Y entonces creamos este portal para poder darle seguimiento y decirle, porque nos pasaba mucho que por ahí hablabas con el equipo y por ahí el equipo, nada, había entrado hace 2 meses y no tengo ni idea de qué hace esta aplicación y vos me estás pidiendo que la borre. Digo, no sé. Entonces empezamos a nutrir este dashboard con métricas. ¿Cuántos colaboradores tiene el equipo? ¿Cuántas APIs te están consumiendo la aplicación? ¿Cuántos scopes o cuántas instancias tenés funcionando en esta aplicación? Y además le empezamos a dar otro flow para que el equipo pudiera decir, che, mirá, tenés todas estas aplicaciones debajo de tu scope. ¿Cuándo podés migrar de verdad? No me chamulles, ¿sí? No me hagas el cuento. Decime, comprometete a un momento en el tiempo a hacer este cambio, ¿no? Y ahí lo íbamos registrando. El plan era simple, ¿se acuerdan? Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3. ¿Sí? La verdad que nos estiró bastante el plan, todo este discovery, ¿sí? Nos llevó, en Q1 cumplimos, hicimos lo técnico, lo que teníamos que hacer, hicimos funcionar la plataforma, soportaba. En Q2 detectamos los nuevos problemas, ahí hicimos el cambio del enfoque. Y empezamos a investigar internamente qué era lo que pasaba en la plataforma. Empezamos a desarrollar el dashboard y empezamos amigablemente a pedirle a los equipos que migren y que adopten. Nos hicimos conocidos. Nos aman, ¿no? Después pueden preguntarle a algunos chicos, Meli, por ahí, si realmente nos aman o no. Recién en Q3 del año pasado pudimos dar como por cerrada la migración, ¿sí? Se nos estiró un poquito el plan, pero bueno, también el plan que habíamos tirado lo tiramos en una servilleta, no teníamos datos, no teníamos nada, fue todo muy a pulmón. Pero activamos en Q3 hicimos el enforcement global y fuerte de, ya está, no soportamos a otras aplicaciones. Si tenés el sistema de requirements viejo, no pasás. Mentira, sí pasás. Podés pasar pidiendo una excepción y toda la bola, pero bueno, tenés que hacer un procesito y justificar de por qué no lo harías. Bien, este es el cuento que yo tenía para tenerles, pero lo más interesante es a qué nos llevó todo esto. Todo esto nos llevó a, obviamente, ya sabemos, el change management, el cambio cultural es complejo, ¿no? Es subir una piedra encima de acá del monte, ¿no? Pero podés hacer que esa travesía sea un poco más fácil, ¿sí? Si te ayudas de dashboard, empezás a tomar métricas y le das seguimiento,
son cosas que te pueden ayudar a que además los otros también te entiendan. Digo, cuando un equipo de plataforma se contacta con un equipo de negocio o con otro equipo de plataforma que le dice, che, tengo que resolver este problema, en general, el otro equipo, ok, resolvelo, qué sé yo, el problema tuyo, no es problema mío, ¿no? Bueno, esto ayuda a empatizar con los equipos y a entender cómo poder realizar. A nosotros nos sirvió muchísimo escuchar a los otros equipos y entender, nada, en qué momento no estaban adoptando. Digo, por eso salieron guías, por eso salieron workshops. En algunos equipos servía el workshop, en otros equipos servía la guía, en otros equipos servía hablar con el jefe superior directo y decirles que lo hagan. Pero lo más importante es que acuñamos un nuevo término, por lo menos para nosotros, ¿sí? Que es el tema de aplicaciones activas. Que no son solo las aplicaciones productivas. Pueden ser no productivas, pero las consideramos activas. Digo, una POC que está corriendo y que está siendo evaluada tiene que ser considerada como activa y no es productiva, ¿no? Entonces, por eso el productivo nos quedaba corto. Nos trajo otros desafíos, ¿no? Porque, ¿cómo replicamos esos dashboards fácilmente? Hoy, honestamente, no tenemos esa solución. ¿Y cómo parametrizamos ese concepto de activas? Porque también descubrimos que para algunos, ¿sí? Dicen, no, esta aplicación está activa. Sí, pero no tenés un commit hace 6 meses. ¿Sí? Porque anda bien. ¿Ok? Para mí es raro, pero bueno. Y así entender y decir, bueno, nada, lo tengo que parametrizar. Entonces, también validamos que este es un concepto válido porque de repente este dashboard, apareció alguien que nos dijo, che, este dashboard lo podemos usar para esto. Y este dashboard también lo podemos usar para esto. Y este dashboard también lo podemos usar para esto. El único problema, ¿se acuerdan que les dije que no tenemos cómo replicarlo, no? Fácilmente. Estamos haciendo un copy-paste. I'm honest with you. Pero lo estamos usando para acompañar las migraciones. ¿Qué migraciones? Versiones de lenguaje, por ejemplo. Queremos deprecar Java 8, Java 11, Java 32, Python 3.5. Lo hacemos. Usamos esto. O frameworks, ¿no? Nos mudamos de Flask a FastAPI. No nos mudamos todavía. O un stack completamente. Dijo, dejemos de usar esta tecnología. Bueno, estamos haciendo copy-paste, estamos haciendo un fork y estamos en el debate de cómo seguimos con esto. Lo interesante para nosotros y lo que pudimos hacer fue validar este concepto de aplicaciones activas, ¿sí? Que tocaron la puerta de distintos equipos de plataforma y dijeron, che, estamos con este track, también es una migración y me gustaría tener esta info. Y empezamos a agregar. Primero solo miramos, metimos un job que corre todos los días y saca info de distintas aplicaciones internas para Python. Y después lo extendimos para Java y para Go y para Node. Y así lo fuimos metiendo. Y hoy tenemos un job que corre para todas las aplicaciones y le vamos agregando más métricas porque lo vamos cruzando con otros back office internos o otras API que tienen otra info y los vamos nutriendo. Por ejemplo, hace poco le integramos la noción de tráfico, ¿sí? Podemos ver y entender cómo viene el tráfico entre las APIs para poder decir, digo, hoy nos pasó, yo les decía, en el 2020 éramos 11.000 colaboradores, hoy somos 45.000, digo, en el 2020 éramos 5.000 personas en IT, hoy somos 15.000, que hicimos 3X en 3 años. Hay mucha gente nueva, el 80 y pico % de nuestro staff tiene menos de 2 años, entonces claramente hay un montón de cosas que suceden dentro de la plataforma que la estamos viendo y lo estamos entendiendo ahí. Así que bueno, este era el espacio para contarles qué es lo que habíamos logrado y nos quedan unos minutos para hacer alguna pregunta, si es que alguno tiene alguna pregunta.